Hola, hola, bienvenidos a este pequeño podcast realizado por estudiantes de medicina de segundo año de la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos para la cátedra de informática. Los bachilleres Sofía Aguilera, Jesús Flores, Sabien Merchán, Ángel Narváez y mi persona, Ana Karina Coa, estaremos hablando un poco sobre el computador personal. En este podcast abarcaremos su concepto, la breve historia que ésta posee, sus componentes. También hablaremos un poco sobre el hardware y el software, así también el impacto ambiental de las computadoras y los programas que estos tienen para reducir este impacto. Un computador, computadora u ordenador es una máquina digital programable de función electrónico capaz de procesar grandes cantidades de datos a altas velocidades. La información así obtenida puede luego representarse o presentarse a un operador humano o transmitirse de un sistema a otro mediante redes informáticas. La computadora es una herramienta más versátil y potente, revolucionaria que el ser humano ha creado en su historia reciente. Este representa el punto cumbre de la evolución industrial, científica y tecnológica que inició en el siglo XX después de la Segunda Guerra Mundial. Ok, ahora hablando un poco sobre la historia de la computadora, comenzamos diciendo que es en la prehistoria cuando los seres humanos sintieron la necesidad de resguardar información. El elemento de registro más antiguo encontrado data del Paleolítico Superior. Es un resto óseo bautizado como hueso y chango que tiene más de 20.000 años. Las tallas que evidencia fueron intencionales y tenían como objetivo realizar algún tipo de conteo. Llegada la Edad Antigua, las nacientes civilizaciones comenzaron a complejizar su organización y fueron construyendo instrumentos que las ayudaron a realizar operaciones para contar, retener o almacenar información. Es así como aparecen las piedras o piedrecillas dispuestas en tableros. La posibilidad de mover las piedrecillas sobre el tablero permitía realizar diferentes tipos de operaciones. A estas primeras formas de calcular también podemos agregar la de anudar cuerdas. En América fue la civilización inca la que utilizó el sistema llamado quipú, cuyo nombre viene del quechua y significa nudo. De alguna manera, los antiguos tableros se transformaron en el abaco, un instrumento de madera compuesto por varillas paralelas, donde cada una representa una posición numérica como centena, decena o unidad, y está atravesada por cuentas móviles que permiten realizar cálculos aritméticos. Ahora comenzamos hablando sobre las computadoras mecánicas. Estas fueron el puntapié inicial para desarrollar máquinas específicas para el cálculo. Fueron analógicas y se componían de diversos encastres. Puede considerarse que una de las primeras de este tipo fue la regla de cálculo creada en 1612 por John Napier. Este instrumento realizaba variadas operaciones moviendo sus escalas numéricas. Años más tarde, Blaise Pascal construyó la Pascalina, una máquina capaz de realizar sumas de varias cifras. Funcionaba a partir de ruedas, cilindros y engranajes mecánicos. Este artefacto vio la luz en 1642 y por ello Pascal es tenido como uno de los principales precursores de la computación. Hubo que esperar hasta las primeras décadas del siglo XIX para que Charles Babbage ideara una máquina de cálculo más compleja, la Analytical Engine. Esta contenía componentes similares a los de un ordenador moderno, unidad aritmética, memoria y una forma de programarla. Por ello, muchos lo consideraron el inventor del ordenador automático programable. Sin embargo, hacia 1871 solo se habían podido construir algunas partes de su genial invento. En 1889, Hermann Olli Reed creó un tabulador por pedido del gobierno estadounidense para ser usado en las tareas censales. El sistema procesaba la información a partir de la perforación de tarjetas. Su aporte fue muy importante y revolucionó el tratamiento de la información en esa época. Ahora les hablaré un poco sobre las primeras computadoras electromecánicas. Durante la primera parte del siglo XX se habían acumulado importantes logros y el mundo en guerra propició grandes inversiones en ciencia y tecnología. Es el momento de las computadoras electrodomésticas, dijeron.
Estas máquinas tenían dimensiones considerables, se componían de elementos mecánicos y electrónicos, pesaban demasiado y tenían complejos cableados. Sus principales utilidades estuvieron determinadas por los conflictos bélicos. Un exponente de este periodo es Alan Turing, quien al ser reclutado por Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial, logró descifrar los mensajes que el ejército nazi transmitía desde la máquina Enigma. Su labor sentó las bases para el desarrollo de las futuras técnicas criptográficas y la seguridad informática. Ahora hablaremos sobre un punto muy importante que es la llegada de las computadoras personales. En la mitad del siglo XX la producción se incrementó de una forma exorbitante. Con la llegada de los transistores, las válvulas de vacío dejaron de utilizarse. Como corolario, las computadoras se hicieron más pequeñas, ganando seguridad y posibilitando el desarrollo de los sistemas integrados. Empresas como IBM tomaron la delantera en la comercialización y distribución de estos productos. Con la llegada de los circuitos integrados se reducen los costos y con la aparición de los microprocesadores el objetivo de las empresas pasó a ser reducir el hardware y potenciar el software. El primer microprocesador fue el Intel 4004, creado por la empresa japonesa Busicom. La aparición de la Osborne 1 con un peso de 12 kilogramos marcó el nacimiento de la computadora portátil. Tiempo después, IBM lanzó la que inició la masificación de la PC XT. Contemporáneamente, Microsoft dio a conocer Windows 1, el primer sistema operativo de la familia. Las computadoras de esta época podían realizar millones de operaciones por segundo. Comenzamos hablando sobre las computadoras en la era digital. Las dos últimas décadas del siglo XX fueron testigos de una impresionante evolución en los microprocesadores y del software, que afectó de manera rotunda a las computadoras y a las exigencias de los usuarios. Con la llegada de la World Wide Web, creada por Tim Berners-Lee en 1989, se abrió un nuevo capítulo. La democratización de Internet impuso que la información y la comunicación se vuelvan ubicuas. La conexión a Internet pasó a ser un requisito para la funcionalidad de la computadora. Con la Web 2.0 primero y el almacenamiento en la nube después, aparecieron nuevas formas de trabajo y expresión. El primer avance de las tecnologías digitales abrió nuevos horizontes. Buenas tardes, un cordial saludo. Mi nombre es Jesús Flores y yo le vengo a hablar sobre los componentes de la computadora. Los componentes de una computadora se dividen en dos partes, una como hardware, que hacen referencia a aquellos elementos físicos de una computadora o sistema informático. Aquellos componentes internos que lo conforman, básicamente son las partes tangibles de la computadora. Unidad del sistema o gabinete, núcleo del sistema informático. Dentro de este se pueden encontrar muchos componentes electrónicos, pero el principal entre todos ellos es CPU, unidad central del procesamiento. Básicamente es el cerebro del almacenamiento. La computadora trae varios discos, la función de ellos es almacenar la información. Unidad del disco duro. Su función principal es almacenar grandes cantidades de información y funcionar como respaldo de almacenamiento principal. Unidades de CD, DVD y Blu-ray. Son dispositivos de almacenamiento óptico y extraíbles. Mouse, conocido como ratón, este componente de una computadora sirve como puntero. Comúnmente lleva dos botones y la rueda que le permite el desplazamiento. Teclado, su función principal es para escribir texto en la computadora. Además, puede ser utilizado para muchas funciones que se realiza con el mouse. Monitor, aquí se demuestra información visual utilizando texto o imágenes. Parlante, utilizándola para reproducir el sonido que reproduce la computadora. Modem, el sistema que se encarga de conectar la computadora al Internet. Todos ellos trabajan conectados para proporcionar datos y brindarle al usuario un cómodo y eficiente manejo de la computadora, cumpliendo con sus necesidades. Un cordial saludo, mi nombre es Xavier Merchan y yo les estaré hablando sobre el hardware y el software. Empezando a hablar sobre el hardware. El hardware se refiere a todos los componentes físicos de un sistema informático. Esto incluye cosas como la CPU, la memoria RAM, el disco duro, la placa base y los dispositivos periféricos. El hardware se puede clasificar en varias categorías. Daré un resumen de los componentes más importantes, empezando con la unidad central de procesamiento, que es la CPU. El CPU es el cerebro de la computadora.
se encarga de ejecutar las instrucciones de los programas y procesar datos. Luego tenemos la placa base, conocido como motherboard o placa madre. La placa base es la tarjeta principal que conecta los componentes del hardware. Permite la comunicación entre la CPU, la memoria, el almacenamiento y otros dispositivos. Luego tenemos la memoria RAM. La memoria RAM es la memoria volátil que almacena temporalmente los datos que la CPU necesita mientras se ejecutan las aplicaciones. Cuanta más RAM tienes, más programas puedes ejecutar simultáneamente sin ralentizar el sistema. Luego tenemos el disco duro, conocido como HDD, y la unidad de estado sólido, conocido como SSD. Son los dispositivos de almacenamiento donde se guardan el sistema operativo, las aplicaciones y tus archivos. Los SSD son más rápidos y confiables que los HDD, pero actualmente los SSD suelen ser más caros. Luego tenemos la tarjeta gráfica, conocido como GPU. La GPU se encarga de procesar y renderizar imágenes y videos. Especialmente es importante para juegos, ediciones de videos y tareas gráficas intensivas. Luego tenemos la fuente de almacenamiento. La fuente de almacenamiento proporciona energía a todos los componentes del sistema, convirtiendo la corriente alterna de la red eléctrica en corriente continua. Luego tenemos los dispositivos periféricos. Entre los dispositivos periféricos incluyen todo lo que se conecta a la computadora, como el teclado, el ratón, impresoras, escáneres y monitores. Luego tenemos la caja o el chasis. El chasis es la estructura que alberga todos los componentes del hardware y protege su interior. Luego por último tenemos el sistema de refrigeración. El sistema de refrigeración mantiene la temperatura adecuada del hardware para evitar sobrecalentamientos utilizando ventiladores o sistemas de refrigeración líquida. Ahora pasemos a hablar sobre el software. El software es un conjunto de instrucciones, datos o programas que le indican a una computadora cómo realizar tareas específicas. A diferencia del hardware, que son los componentes físicos de un dispositivo, el software es intangible. Les voy a hablar sobre los tipos de software más relevantes y su importancia en el mundo tecnológico actual. Empezando con el software de sistema. Este tipo de software es fundamental ya que gestiona los recursos de hardware y proporciona un entorno para que otros programas funcionen. Sin él, las computadoras no podrían operar. Un ejemplo sobre el software de sistema serían sistemas operativos como Windows, Mac OS y Linux. Y luego tenemos el software de aplicación. El software de aplicación se utiliza para realizar tareas específicas y es el tipo de software que la mayoría de las personas usa a diario. Facilita actividades como la edición de documentos, la creación de presentaciones o la gestión de datos. Luego tenemos el software de desarrollo. El software de desarrollo es esencial para los programadores. Este software ayuda a la creación y el mantenimiento de otros programas. Incluye herramientas que simplifican el proceso de codificación. Luego tenemos el software de seguridad. El software de seguridad, dada la creciente preocupación por la ciberseguridad, este tipo de software es crucial para proteger datos y sistemas contra ataques maliciosos. Un ejemplo de esto sería como el Norton Antivirus. Luego tenemos el software de base de datos. Este permite almacenar,
organizar y gestionar grandes volúmenes de información. Es utilizado en diversas aplicaciones empresariales y web. Luego tenemos el firmware. El firmware, este tipo de software se encuentra embebido en dispositivos electrónicos y controla su funcionamiento básico. Es esencial para que el hardware funcione correctamente. Luego tenemos el software educativo. El software educativo es importante ya que facilita la educación mediante plataformas interactivas y recursos digitales como Duolingo y Khan Academy. Luego tenemos el software empresarial. El software empresarial es diseñado para ayudar a las empresas a gestionar sus operaciones diarias y mejorar la eficiencia organizativa. Tenemos como ejemplo la SAP, que es como una aplicación de gestión empresarial, y tenemos Salesforce. Luego tenemos el software multimedia. Este tipo de software incluye herramientas para crear, editar contenido multimedia como audio, videos e imágenes. Cada uno de estos tipos de software juega un papel vital en diferentes aspectos de nuestras vidas y trabajos. Hola, ¿cómo están? Un cordial saludo. Mi nombre es Ángel Narváez y yo le vengo a hablar sobre el impacto ambiental de las computadoras PC. Sabemos que hoy en día nuestra computadora PC se ha vuelto en una herramienta o en un equipo primordial para cumplir nuestras actividades diarias, tales como actividades sociales, actividades de clases virtuales y nuestra distracción personal como seres humanos que somos. Pero tenemos que tomar en cuenta que este va a tener un impacto ambiental muy negativo para nuestro medio ambiente. Uno de los principales impactos que va a tener es que mediante su fabricación de dicho equipo como computadora PC, este va a requerir extracción de recursos minerales de nuestro ambiente, lo que este va a llevar o a provocar deforestación en nuestro medio ambiente. Por otro lado, vamos a tener que el uso de sustancias químicas, mercurio, plomo, entre otros minerales, al momento de su creación, esto va a hacer que nuestro aire, nuestras aguas y nuestro suelo se contaminen porque son sustancias químicas que afectan a nuestro medio ambiente. Por otro lado, vamos a tener el consumo de energía. El uso de este aparato, de este equipo, contribuye al agotamiento de recursos hídricos, por lo cual estaría haciendo un consumo de energía bastante grande y bastante negativo en estos recursos hídricos pues, que tenemos. Después vamos a tener el uso de este equipo, va a tener un consumo de energía. Cuando este equipo está en funcionamiento, este va a generar calor, lo que esto puede consumir energía adicional y va a estar dañando lo que sigue siendo, va a seguir insistiendo pues en ese impacto ambiental. Después vamos a tener otra parte negativa de lo que es este equipo, que vamos a tener que esto al momento de desecharlo, va a contaminar nuestro medio ambiente, ya que estos son equipos tecnológicos que no están de plástico, entre otras cosas, que esto afectan a nuestro medio ambiente. Pues, y esto aquí vendría siendo otro impacto ambiental, pero de forma negativa. Entonces estamos viendo que el impacto ambiental es muy negativo por la parte, pues mediante las computadoras. Específicamente, ¿cuáles son estos impactos del medio ambiente? Hacia el medio ambiente. Bueno, tenemos el impacto como la contaminación del agua, que ya estamos hablando, que contamina mucho el agua estas sustancias químicas. La contaminación de suelos y la contaminación del aire. Y cuando estamos hablando de estas contaminaciones de agua, suelo y aire, esta también va a tener un cambio negativo en lo que es la salud humana. O sea que es un cambio negativo, pues, todo este impacto pues, ambiental que nos da este uso de nuestras computadoras, pues. Y esto es el impacto ambiental que en sí genera dicho computador, pues. Entonces hay que tener una forma más eficaz de usar este equipo porque es mucho el impacto negativo pues, que está causando en nuestro medio ambiente. Una vez que ya conocimos el impacto que tienen las computadoras en el medio ambiente, también es importante saber que existen programas
que a su vez ayudan a reducir este impacto contra el medio ambiente. Realmente es posible reducir significativamente el impacto ambiental asociado con las computadoras y contribuir a un futuro más sostenible. Realmente o actualmente existen dos organizaciones súper importantes que ayudan día a día a reducir el impacto ambiental que tienen las computadoras. Una de ellas es Energy Star. Este es un programa que ayuda a reducir el impacto ambiental de las computadoras personales y otros aparatos de consumo. Esta fue fundada en 1992 y es gestionado actualmente por Global Electronic. Cada producto certificado de esta marca están diseñados para ahorrar energía y mejorar su rendimiento mientras utilizamos sus productos. Así también tenemos EasyTool, que esta es una plataforma modular que ayuda a gestionar los procesos. Este permite coordinar y monitorear las tareas ambientales, también ayuda a identificar y gestionar las fuentes de contaminación. Asimismo, este hace un seguimiento de la eliminación de todos los residuos dejados y también ayuda a la toma de decisiones formadas sobre los recursos naturales. También tenemos estrategias como son la de promover la reutilización de las computadoras y componentes a través de donaciones o programas de reacondicionamiento. Así también debemos implementar políticas de apagado automático y gestión de consumo energético en las organizaciones. También emplear programas que optimicen el rendimiento del hardware, reduciendo el consumo energético. Utilizar software en la nube que minimice la necesidad de un hardware local. También un diseño sostenible, que tengamos que fomentar el diseño de computadoras y componentes que sean más fácil de reciclar y que utilicen materiales sostenibles. Habitamos en un mundo donde la sostenibilidad y la protección del medio ambiente son cada vez más importantes. Las tecnologías verdes se han convertido en soluciones claves para reducir el impacto negativo de las industrias tecnológicas en nuestro entorno. Las empresas de tecnologías de información y telecomunicaciones desempeñan un papel fundamental en la lucha contra los problemas ambientales y la promoción de prácticas sostenibles en sus operaciones y productos. Recordemos que así como crecemos tecnológicamente, también debemos crecer ambientalmente y cuidar de este hermoso mundo donde habitamos.